Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al Ayuntamiento de Eibar y a todo el esfuerzo que está haciendo Lourdes por organizar este acto. Creo que rememorar lo que pasó hace 150 años, lo empezamos a hacer en Tortosa, fue el pacto el 18 de mayo, nosotros lo hicimos un poco antes, pero no tuvimos el reconocimiento del Ayuntamiento, que es de Esquerra Republicana, y no tuvimos otra ayuda que la de la ciudadanía, que sí que nos apoyó. Después ya vinieron los pactos de Andalucía, de Castilla, y hubo una explosión de pactos federales. Después hubo el Pacto Nacional Federal y aquí es cuando yo me preguntaba ¿cómo puede ser que a partir de este Pacto Nacional Federal del País Vasco había ido Pi Margall? Y me preguntaba ¿por qué había ido Pi Margall si no firmó el Pacto de Eibar? Pero bueno, un historiador vuestro, Ion Perche, me lo ha aclarado. Resulta que Pi Margall estaba casado con una vasca de origen vasco, Petra Arzuaga Goicoechea, que su familia era de Ceraín, y por lo tanto en este vínculo con el País Vasco había venido a escribir mucho tiempo aquí cerca, le vinculó también con todos los del Pacto de Eibar y fundaron la Comisión Nacional Federal. Por tanto, pienso que es un buen augurio que empecemos así, porque mirando al pasado quizá encontremos una solución para el futuro. Para Cataluña, por descontado, pero yo creo que para todas las autonomías de España la solución es federal, es la que podrá resolver los problemas que ya tenemos reales y los problemas autonómicos, y que, aunque como bien has dicho Alberto, a veces los políticos han sido el problema, la solución está en la ciudadanía. Y nosotros, todos los ciudadanos y ciudadanas que creemos que el federalismo es una solución, hemos de hacer pedagogía, hablar, iniciar debates y que haya una explosión de asociaciones de federalistas, como hubo una explosión de pactos federales, pero que esta sea más duradera, la nuestra, para que podamos hacer algo que Pi Margall siempre decía: el federalismo se construye de abajo arriba, y a ver si entre toda la ciudadanía lo podemos hacer. Muchas gracias a toda la acogida del Ayuntamiento y muchas gracias a todas las asociaciones que estamos aquí, a toda la ciudadanía que estáis aquí. Gracias. Bueno, buenos días. Yo me sumo a los agradecimientos. Para nosotros es un placer el poder venir a celebrar un acto como este. Yo quería decirles que hace algún tiempo se puso en marcha un cierto movimiento en la línea de crear asociaciones federalistas en distintas partes de España, concretamente en Madrid, vinculado a algunas personas, más particularmente Nicolás Sartorius es en realidad el presidente actual de la Asociación por una España Federal. Yo he venido en su nombre, no podía asistir como le hubiera gustado, y otras personas como, por ejemplo, Joaquín Estefanía, Soledad Gallego, Mariana Ahumada, etcétera, en el ámbito del Círculo de Bellas Artes se habían reunido, y hubo incluso un antecedente. En el año 2015 se organizó una sesión en el Círculo también que se titulaba Una España Federal en una Europa federal, a la que se adhirieron muchas personas. Sin embargo, desde el 2015 hasta el 2017 no se retomó esa idea. Y en el 2017 se creó la Asociación por una España Federal, que lo que pretende es intentar jugar un papel de puente en relación con lo que se está generando en distintas partes de España, ¿no? De alguna manera lo que pretendíamos también era dar respuesta a algo que nos planteó Carmen en tiempos, Carmen Valls, que decía que desde Cataluña se preguntaba, ¿pero no hay federalistas fuera de Cataluña? Y realmente nuestra impresión es que hay federalistas, hay muchos federalistas en los distintos territorios. En este momento hemos venido algunos de los integrantes en la Asociación por una España Federal
pero no han podido venir representantes de Andalucía o de Cantabria. Hay embriones también de asociaciones en otras comunidades. Algo se está haciendo en Baleares, en Canarias, en Galicia también. De manera que hay mucho movimiento y a mí me parece que este es un buen síntoma a pesar de las dificultades. Ayer comentábamos en la presentación del documental que probablemente este es el movimiento más necesario y también seguramente uno de los movimientos más difíciles, ¿no? Porque hay que hacer frente a un montón de conflictos. Yo simplemente quería terminar agradeciendo la invitación, la acogida, felicitándoles a ustedes por ese punto, esa memoria histórica. Recuperar la memoria histórica también es importante. Me gustó mucho la imagen que nos transmitía el alcalde el otro día de la trainera, ¿no? Hacia adelante pero mirando hacia atrás, ¿no? Es muy importante que no olvidemos nuestra historia porque tenemos mucho que aprender de la historia. Y me parece que también, utilizando una reflexión de Victoria Camps, recordar que los grandes temas, valores, pero también objetivos del federalismo son la libertad y la autonomía, así decía el Pacto Federal de 1869 aquí, según he podido leer, la libertad y la autonomía. A eso hay que sumar naturalmente también la justicia, la igualdad, la preocupación un poco por la solidaridad. Y en cierta medida, Victoria Camps decía que la igualdad y la libertad, tomando como referencia las máximas de la Revolución Francesa, parece que se han atribuido en general a los poderes públicos. Y queda la fraternidad, y quizá es un vehículo interesante vincular la idea de fraternidad, que por cierto, este término se recoge también en el Pacto Fiscal del 69, puede ser interesante recuperar la idea de la fraternidad para establecer esos lazos de abajo arriba entre los distintos territorios. Nada más, muchas gracias. Buenas tardes. Quiero felicitar a Eibar por su hospitalidad. Quiero felicitar a Lourdes, al alcalde, a los bibliotecarios del ayuntamiento por precisamente celebrar el 150 aniversario del Pacto Federal de Eibar, que estoy convencido que va a dar un impulso importante al federalismo en España. Carmen Valls ha dicho hace un momento que la explosión del federalismo está en la ciudadanía. Yo invito a todos ustedes a que seamos divulgadores del federalismo. Todos tenemos un entorno familiar, tenemos amigos y tenemos que pedirles que se adscriban a las asociaciones de federalistas. ¿Por qué? Ayer lo decía en la exhibición del espléndido documental federal que vimos ayer por la tarde. Las asociaciones catalanas independentistas tienen, no sé si Carmen me corrige, cerca de 50.000 afiliados. Esto supone un poder impresionante de divulgación. Bueno, empecemos a divulgar la España federal, empecemos a divulgar el federalismo en libertad y en igualdad. Hace un momento alguien del público decía que quería que se le explicara los términos de simetría y asimetría. España autonómica es asimétrica, porque hay territorios en donde tienen la riqueza de tener diferentes lenguas. País Vasco, Cataluña, Galicia. Eso es la riqueza del país en el que vivimos, las lenguas. Tenemos que enseñar, hace poco, en un acto en Madrid, Lourdes nos decía que en los colegios hay que enseñar a los niños a amar las lenguas de este país, a que incluso tengan la opción de aprenderlas, porque eso es riqueza para todos. Una cuestión importante es que la simetría no está reñida con la igualdad, y la igualdad es imprescindible en un Estado federal. Por tanto, les invito a todos ustedes a que sean divulgadores del federalismo y que la gente se asocie a las federaciones para que tengamos fuerza, poderío, y que cuando llamemos a los poderes públicos cojan el teléfono y empiecen a pensar que en España hay que empezar a modificar la Constitución, a que haya un gran debate para que podamos llegar a una España federal. Nada más. Gracias.
Bueno, yo muy brevemente, fundamentalmente porque ya he dicho muchas de las cosas que quería decir, pero sí que vuelvo a agradecer el trato que hemos recibido como asociaciones y la organización de este acto que yo creo tan necesario. Le hago una matización, la Comunitat Valenciana también tenemos lengua propia. Muchas veces somos los grandes olvidados, porque al final los valencianos y valencianas somos los que metemos un poquito menos de caña en el resto del Estado y a veces nos invisibilizamos. Pero yo creo que es importante poner en valor la riqueza de todos los territorios y aprender a convivir y buscar, pues eso, buscar otra vez de qué manera queremos vivir juntos, avanzar. Y si alguna vez os dicen que no es posible porque no existe una dinámica parlamentaria, ni siquiera una voluntad política de reforma constitucional o de cambiar las cosas o de seguir avanzando, a mí me gustaría que contestaseis y que contestaseis diciendo, para todos aquellos que son unos puristas de los pactos y del consenso que en su momento se produjo para redactar la Constitución, quiero que les contestéis. Esos pactos, los pactos de ese momento, ese consenso que se alcanzó, no estaba en origen. Actualmente puede ser que no exista tampoco un consenso sobre qué queremos ser de mayores, sobre dónde queremos ir y cómo queremos avanzar en nuestra sociedad. Pero lo que sí que es cierto, que existe o que debe existir consenso, es que tenemos que empezar a hablar sobre ello y tenemos que empezar a poner sobre la mesa cuáles son los distintos puntos de vista y intentar, a partir de esos puntos de vista, de esos intereses particulares, llegar a un acuerdo y a un interés general pues que nos haga mejorar un poquito más a todos. Y segundo, invitaros evidentemente a los que no forméis parte todavía de la asociación a que os apuntéis, a que seáis activistas también por esta reflexión, por este diálogo, porque yo estoy segura de que lo único que nos puede traer es un futuro mejor y un marco de convivencia estable, eficaz y que hará que crezcamos todas y todos. Muchas gracias a Eibar y a todos vosotros. Buenos días. No voy a repetir, porque si no ya, lógicamente, hago mías todas las palabras de mis antecesores. Sí que quería deciros, somos de los primeros asociaciones y después de los pioneros de federalistas de esquerras, ¿no? Cuando se creó la asociación del País Vasco, la ilusión que tenemos o que tuvimos en Aragón fue enorme. Cada vez que sale una asociación nueva lo celebramos, pero quiero decir que no se nos escapa el valor simbólico de que haya una asociación vasca de federalistas. Y el hecho de unirlo hoy con esta historia que hemos podido disfrutar gracias a la invitación del Ayuntamiento y de federalistas del País Vasco, es decir, tenemos una historia que explica que se nos había olvidado y o que incluso se había querido tapar, ¿no? Tuvimos una larga dictadura que nos ha dejado una herencia de concepto de España de nación que no es real. El real yo creo que ha empezado a aflorar aquí con este 150 aniversario. Y el real es el que ahora nosotros, federalistas desde todos los puntos de España, queremos construir hacia el futuro mirando una forma de convivir con respeto a la diversidad de otra manera, que es el federalismo. Esa unión de la diversidad, esa unión desde el respeto, esa unión desde el reconocimiento de la diferencia, de la igualdad, es fundamental. Y yo quería realzar este valor desde la capital del Ebro, ¿no? Y también hay una palabra que quiero enfatizar. No hay ningún sistema federal que funcione sin la lealtad. La lealtad entre todos nosotros es clave, como cualquier asociación pactada, con cualquier asociación, sociedad, comunidad de vecinos, lo que queramos decir, cualquier fórmula en la cual seres humanos iguales y libres pactan convivir, se basa en la lealtad. Y con esta palabra quería terminar y agradecer a Eibar de verdad la magnífica acogida. Gracias. Para terminar, en nombre de la Asociación de Federalistas del País Vasco, Euskal Herriko Federalistak, quiero declarar, tomando textualmente lo que manifestamos, valga la redundancia, en nuestro manifiesto, que siendo conscientes de que la salud y robustez de nuestra democracia
Resulta indisociable de la existencia de una sólida estructura de autogobiernos territoriales. Apoyamos la reforma federal del Estado como expresión de nuestra defensa del autogobierno vasco, de nuestro compromiso con una España más equitativa y solidaria y con una Europa social y políticamente más cohesionada. Euskal Federalistok estatuaren erreforma federala bultzatu nahi dugu. Horren bidez adierazten baititugu Euskal Autogobernuaren aldeko gure jarrera, Espainia zuzenago eta solidariago baten aldeko konpromisoa, eta baita Europa sozial eta politikoki kohesionatuago baten aldekoa ere. Esker mila guztioi, muchas gracias a todos. Vamos a proceder a dar lectura de la declaración. No sé si habéis tenido ocasión de recoger en la entrada. Si hay mucha gente que todavía no la tiene, vamos a leer. Teníamos previsto leer en las 4 lenguas. Mi temor ahora igual es que va a ser demasiado tarde. Pero está muy bien escrito. Dicen que está muy bien escrita, la hemos cuidado al máximo. Lo que sí vamos a hacer va a ser proceder a la firma de la adhesión por parte de todas las asociaciones aquí presentes, esperando que tan prontamente como los andaluces, los federalistas de Cantabria también puedan disponer y poder, y los navarros cuando estén constituidos y en la medida en que se vayan constituyendo los nuevos también se puedan adherir. Por tanto, sin más, si os parece, dando por hecho que vais a poder leer tranquilamente la declaración, vamos a proceder a la firma por parte de los aquí presentes. Bueno, que vamos a decirles.